todos los problemas sociales actuales, como decía el padre Daniel, tal vez es un poco exagerado, ¿no es cierto? Porque eso pediría un curso muy largo. El título de la conferencia hablaba sobre los jóvenes y la sociedad de consumo. Entonces, en primer lugar, empecemos definiendo qué es lo que significa esa palabrita, sociedad de consumo. Es una palabra que se usa mucho, uno la encuentra en artículos, en discursos de los políticos, en revistas, en los diarios. ¿Qué significa la sociedad de consumo? Una sociedad donde se consume. Todas las sociedades, desde la edad de piedra hasta el día de hoy, consumen. Consumen alimentos, consumen ropa, consumen automóviles. No, esta palabra tiene un sentido técnico muy preciso y que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y nace sobre todo en los Estados Unidos. Durante la guerra, la Gran Guerra, en los Estados Unidos, la gran industria se dedica a fabricar todos los elementos que son necesarios para la guerra. Es decir, armamentos, barcos, aviones, tanques, bombas, etc. Termina la guerra y toda esa maquinaria industrial queda desocupada. Ya no tiene mayor sentido seguir fabricando tantos armamentos. Hay que fabricar otras cosas. Y entonces empieza la gran industria a dedicarse a fabricar productos para el consumo de la gente. Pero claro, la sociedad norteamericana estaba acostumbrada a consumir un número limitado de productos. Y cuando toda la industria se vuelca hacia esos productos, empiezan a fabricar demasiadas cosas. Más autos de los que la gente compra, más alimentos de los que la gente consume, más heladeras de las que la gente gasta. Y entonces ahí se crea un problema. Y el problema lo define un senador, un tal Wiley, en 1955, que quedó siendo conocido por el nombre del senador del queso. Resulta que en ese año había habido una superproducción de queso, tanto que incluso lo almacenaban en barcos desocupados de después de la guerra. Y el senador tuvo una brillante intervención en el Senado de los Estados Unidos, donde dijo: el problema no es que sobra el queso, es que se consume poco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Convencer a la gente de que coma queso. Esto, que parece una anécdota muy simple, es una definición de la sociedad de consumo. La sociedad de consumo es una economía invertida, es una economía puesta al revés, donde no se produce para satisfacer las necesidades de la gente, sino que la gente tiene que satisfacer las necesidades de la producción. Lo que importa no es producir lo que la gente necesita, sino convencer a la gente para que consuma lo que se va a producir. Lo define el técnico de una empresa de productos de belleza en los Estados Unidos en aquella época, diciendo: no vendemos lápiz labial, compramos clientes. Eso significa una economía puesta patas arriba. Lo más importante, que es el hombre, que es la población, que es el consumidor, pasa a ser lo menos importante. Y no está la producción al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la producción. Esto tiene consecuencias muy importantes que las vamos a ver después de una manera bien concreta. Pero primero quiero poner estos principios. Un segundo principio: ¿cómo es posible esta inversión de la economía y de todo el sentido que tiene la economía en la sociedad? Es posible porque el hombre contemporáneo es un hombre que también está puesto patas arriba. También es un hombre invertido. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, cuando Dios crea al hombre, lo crea vertical, es decir, sobre dos pies, a diferencia de la mayoría de los animales que están hechos sobre cuatro patas. Y esa creación del cuerpo del hombre vertical es un signo de lo que tiene que ser el hombre por adentro en su alma. El hombre, ya lo decía antes del cristianismo un escritor romano, el hombre fue creado sobre dos pies para que sea capaz de mirar al cielo, es decir, de mirar hacia lo alto. A diferencia del animal, que está hecho sobre cuatro patas como para mirar hacia lo bajo, hacia la tierra.
Y si queremos exagerar la comparación, entre los animales el chancho, que no solamente tiene 4 patas, sino que es curvo, y está hecho como para meter el hocico en la inmundicia de la tierra. ¿Qué sabe el chancho de aviones si nunca miró para arriba? Es decir, no está hecho para mirar para arriba. El hombre sí, para mirar hacia lo alto, para mirar hacia el cielo, para mirar hacia Dios. Y en el hombre, al crearlo verticalmente, Dios puso en el cuerpo del hombre una jerarquía de valores que también tiene que estar en el alma. Es decir, Dios lo creó con la cabeza arriba del corazón, con el corazón arriba del estómago, del sexo y de los pies. Y esa jerarquía del hombre vertical nos está indicando también lo que el hombre tiene que ser por adentro. Arriba de todo está la cabeza, es decir, la inteligencia que me hace conocer la realidad y conocer la verdad. Y esa verdad que la inteligencia conoce, la inteligencia se la muestra al corazón, es decir, a la voluntad, para que la voluntad ame lo que es verdadero y lo que es bueno. Y después vienen también las pasiones, los sentimientos y los instintos que, iluminados por la inteligencia y gobernados por la voluntad, sirven para que el hombre sea capaz de entusiasmarse por todo lo que es verdadero y por todo lo que es bueno. Esa es la imagen del hombre como Dios lo creó. Inteligencia que conoce la verdad, se la muestra a la voluntad como algo bueno, y las pasiones y los sentimientos son gobernados por la voluntad y iluminados por la inteligencia. Ahora bien, yo decía que el hombre moderno es un hombre puesto patas arriba. Al hombre vertical que Dios creó se le opone un hombre invertido. ¿Qué es lo que está arriba? Arriba de todo están las pasiones, están los instintos, están los sentimientos. ¿Por qué se guía el hombre? Me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, qué lindo, qué feo. Nos guiamos por los instintos. A veces hay que ser auténtico. ¿Y auténtico qué quiere decir? Dejarse llevar por los instintos. Dejarse llevar por los instintos. ¿Y después qué? Y después viene la voluntad. La voluntad para satisfacer todos los caprichos de los instintos. Y a la cola, abajito de todo, viene la pobre inteligencia. ¿Para qué? Para justificarme y decir que todo lo que a mí me gusta está bien. Recuerden, durante todo el resto de lo que vamos a decir, esas dos imágenes del hombre. El hombre vertical como Dios lo creó, inteligencia, voluntad, sentimientos y pasiones, y el hombre patas arriba, arriba de todo, los instintos, los sentimientos y las pasiones, la voluntad debilitada que viene a satisfacer los caprichos de los instintos, y la inteligencia que viene a justificar que todo lo que a mí me gusta está bien. ¿Cómo vamos a relacionar ahora las dos cosas? Lo que decíamos primero de la sociedad de consumo. No está la economía y la producción al servicio del hombre, sino que el hombre está al servicio de la producción y de la economía. Y el hombre es ese hombre patas arriba. Hay algo que lo muestra muy bien, y que es la propaganda, la publicidad comercial. La propaganda que ustedes escuchan en la televisión o en la radio, o que leen en una revista, o que ven en los carteles impresos. Ojo, yo no quiero decir que la propaganda es una cosa mala. La propaganda dentro del circuito de la producción tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser que tiene la propaganda o la publicidad comercial? Hacerle conocer a la gente que ha salido un nuevo producto y cuáles son las cualidades de ese producto. Porque si uno quiere comprar un producto, tiene que saber que existe y para qué sirve. Eso no tiene nada de malo. Eso es una función necesaria de la publicidad dentro del circuito de la producción. Pero, precisamente en la sociedad de consumo, donde el hombre está al servicio de la producción y no al revés, la propaganda tiene un sentido completamente distinto. Recuerden la frasecita del señor este. No es que sobre queso, es que faltan consumidores. Hay que convencerlos de que el queso les gusta, de que consuman queso. Eso pasa con todos los productos.
Y eso lo podemos definir con dos principios fundamentales que tiene la publicidad comercial. El primer principio sobre el que se funda la publicidad comercial es el siguiente. La función de la propaganda es crear una necesidad donde no existe. Crear necesidades donde no existen. Fíjense que esto es algo tremendo. Y sin embargo es algo de sentido común. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez o ha escuchado en la televisión una propaganda que diga compre pan, consuma fideos? No. Los productos más necesarios no tienen necesidad de propaganda. Coma carne. No. Ningún producto necesario podrá necesitar una marca de fideos la propaganda. Pero mientras más inútil es un producto, mientras más artificial es, mientras menos necesario es, necesita mayor cantidad de propaganda. Y si uno analiza las propagandas de la televisión, va a ver que la mayor parte son de artículos superfluos, de cigarrillos, de bebidas, de gaseosas, etc. O de competencia entre marcas de un producto, como puede ser un auto, que no es superfluo. La función de la propaganda es crear necesidades donde no existen. También lo podemos poner con un ejemplo elemental, esta mentalidad. Porque a veces los ejemplos elementales son los que, sin necesidad de muchas disquisiciones técnicas o estadísticas, nos llevan a entender las cosas. Y es un hecho real que aparece en la propaganda, digamos, en la fabricación de un elemento tan simple como es un pelapapas. Ese pelapapas chiquitito, manual, que usa la mamá en la cocina, tac, 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 tac. La fábrica que lo produce dice, ¿cómo podemos aumentar la venta? Idea genial de uno de los productores o asesores. Hay que hacer los pelapapas de color marrón o gris. ¿Por qué? Porque entonces una cantidad mayor de pelapapas se va al tacho de basura con la cáscara de la papa y entonces aumentamos la venta. Se lo empieza a fabricar de ese color y la venta aumenta. Pero ¿qué pasa? No aumenta en la cantidad que habían calculado los técnicos. ¿Por qué? Porque si bien el pelapapas marrón o gris se confunde con la cáscara de la papa y va al tacho de basura, no llama la atención en la vidriera del negocio, de la ferretería o del supermercado. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el pelapapas marrón o gris, pero con una linda envoltura de plástico o de cartón con un rojo y un amarillo que llaman la atención. El rojo y el amarillo llaman la atención en la vidriera y el gris no llama la atención en la cocina. Si un estudio de esos es posible para un objeto, digamos, de poco valor, como es un pelapapas, imagínense los estudios que puede llevar la técnica publicitaria para otras cosas mucho más importantes o de mayor valor. Pero ahí ya vemos esa mentalidad. Lo que importa no es el servicio del ama de casa que tiene que pelar las papas, no, es al revés, que el producto no dure. Y muchas de las cosas que se fabrican hoy se fabrican así, para que no duren, para que se pueda seguir vendiendo, para que duren poco, para que se pierdan. Es una cosa perfectamente estudiada y que se aplica a la técnica de la colocación de los productos en un supermercado, que la gente cuando camina, imaginémonos dos estanterías llenas de productos en un supermercado, cuando uno va caminando entre esas dos estanterías, mira principalmente a la derecha y a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para vender más? A la derecha y a esta altura, que es donde generalmente se dirige la mirada de la persona que va empujando el carrito, hay que colocar todos los productos más innecesarios, más inútiles, más superfluos, que la persona que va caminando se tienta y los compra, los va metiendo en el carrito, aunque no los necesite, no estaban en la lista que había llevado de la casa. Pero si esa persona fue a comprar arroz, fideos, azúcar, sal, papel higiénico, etcétera, va a fijarse, lo va a buscar. O si no, va a preguntar, ¿a dónde tienen el azúcar? ¿A dónde tienen los fideos? ¿A dónde tienen la yerba? El producto necesario lo va a buscar. No hace falta que se lo pongan ahí llamando la atención. En cambio,
los productos más innecesarios, más inútiles, están metidos ahí, donde la persona se tentó. Uy, a ver qué es esta nueva marca de yogur con no sé qué pluma adentro, y otra, y otra, y otra. Son todas las cosas que sobran en el carrito cuando uno llega. Después señalaremos otra cosa en eso. Bueno, ya que estamos, lo señalo ahora. Ya que estamos en el supermercado. Se hizo un estudio sobre la reacción de las personas que hacían compras en el supermercado. Esos grandes supermercados norteamericanos. El estudio fue meter una cámara que, en fin, estaba oculta, no como esta, y filmaba a las personas mientras iban caminando por el supermercado. Lo que habían pensado los psicólogos asesores de la empresa de estudio de mercado era: cuando la persona va entrando y mirando los productos se va entusiasmando. ¿Y eso cómo se detecta? El promedio de parpadeos de una persona en estado normal es de alrededor de 32 veces por minuto. Cuando esa persona está entusiasmada con algo, nerviosa o excitada, aumenta el parpadeo hasta 45 o más parpadeos por minuto. En cambio, si la persona está medio dormida o cansada, el parpadeo disminuye hasta alrededor de 20. Los técnicos calculaban qué es lo que nos va a dar el resultado. Vamos a ver la persona que camina mirando los productos en el supermercado, que se va entusiasmando y aumentan los parpadeos. Resulta que ocurrió exactamente al revés. A medida que las amas de casa en el supermercado iban caminando por el carrito, iba disminuyendo el número de parpadeos por minuto hasta llegar a 14. Y 14 significa que esas personas, a medida que iban viendo los productos, entraban en lo que llaman los psicólogos un estado hipnagógico, es decir, el primer paso de un estado hipnótico. Se iba produciendo como un estado de sonambulismo hipnótico, en el cual precisamente la persona hipnotizada por los productos los iba colocando en el carrito y, digamos, despertaba a medida que llegaba a la caja, y sobre todo cuando le pasaban la cuenta. Cuando veía el monto producido por todos esos productos innecesarios. Es un aspecto que no hay que desechar, el del hipnotismo, porque muchas veces se trabaja la publicidad a través de estados que tienen algo de hipnóticos. Y lo que tiene bastante de hipnótico es el ojito mágico del aparato de la televisión. Porque si no, ¿cómo se explica a tanta gente que dice: ufa, qué porquería los programas de televisión, pero se pasa 4 o 5 horas al día mirando los programas de televisión? Es decir, muchas veces la televisión coloca a una persona en una especie de estado psicológico pasivo que tiene algo de estado hipnótico. Y precisamente en ese estado es donde se le puede meter, no en la cabeza, sino en la sensibilidad, un montón de cosas. Bueno, pero me voy un poco lejos con esto. Función primera de la propaganda: crear necesidades donde no existen. Segundo principio de la propaganda, que se relaciona con lo que decíamos del hombre patas arriba. La mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Por lo tanto, la propaganda no se tiene que dirigir a la inteligencia de las personas, sino a los sentimientos de las personas. Es decir, los técnicos y los psicólogos que asesoran a la publicidad comercial conocen perfectamente la existencia de ese hombre, al que llamábamos el hombre invertido, el hombre patas arriba. No hay que hablar de la inteligencia, sino a los sentidos, a los sentimientos. Yo recuerdo, durante mis estudios en Europa, en el verano, yo iba a Alemania, vivía con una familia, de un grupo de familias católicas de una parroquia, y trabajaba en una fábrica para ayudarme en la beca de estudio. En todas las fábricas de Alemania, a mitad de la mañana, hay un descanso de 15 minutos, en el cual el tipo saca sus sándwiches, su cerveza, su gaseosa, y come y lee un diario. El diario que se lee normalmente en las fábricas de Alemania es un diario llamado el Bild Zeitung, un diario que tiene grandes títulos, fotos, muy poco texto para leer, y a 2 colores.
Ese diario vende 4 millones, vendía en aquel tiempo, cuando yo estuve allí, 4 millones diarios de ejemplares. Un día le preguntaron al director del Bild Zeitung, ¿a qué atribuye el éxito de su periódico? Dice, a que la mayor parte de la gente no piensa sino que siente. Y yo no hago un periódico para que piensen, sino un periódico para los sentidos. El título, la foto, la imagen. Y muy poco texto, muy poco para leer, muy poco esfuerzo para pensar. Un diario que se puede leer en 15 minutos mientras uno está comiendo el sándwich y tomando la cerveza. En Alemania, pueblo de filósofos, de músicos, de poetas, de pensadores, el diario más leído se basa en ese principio. La mayor parte de la gente no piensa sino que siente. Y precisamente de esa manera trabaja la propaganda, no con motivaciones racionales. ¿Cuál sería la motivación racional para un auto? Sería explicarme cuáles son las ventajas que tiene este modelo de auto. Qué velocidad, qué capacidad de resistencia, qué capacidad de gente, qué comodidad, etc. Esto sería una propaganda que informa sobre el modelo de auto que me quieren vender y que se dirige a la inteligencia. O sea, me trata de convencer de que este modelo es mejor que el otro. Pero cuando la propaganda me muestra en la televisión o una revista la marca del auto, y al lado de la marca del auto, lánguidamente recostada sobre el auto, una señorita poco vestida, hasta el tipo más estúpido sabe que si compra el auto, la señorita no viene de Yapa con el auto. ¿Qué es lo que quiere hacer esa propaganda? ¿Se dirige a la inteligencia? No, se dirige a los sentidos. Asocia una marca de auto con una imagen de belleza, o con una imagen de sensualidad, o con una imagen de placer. Se dirige a los sentidos, no a la inteligencia. Y esa imagen a veces entra por los ojos, pero puede entrar también, recuerdo una propaganda hace un tiempo, no sé si se usa todavía, una propaganda del Peugeot que decía en francés, que es la lengua del amor, y en entonación, Peugeot, je t'aime, yo te amo. Eso no es algo que se dirige a la inteligencia, eso se dirige a la sensibilidad. Fíjense que muchas veces en la propaganda se utiliza la cámara lenta, por ejemplo. Por ejemplo, un grupo de jóvenes, muchachos y chicas, que están practicando un deporte, y los deportes que aparecen en la publicidad de la televisión no es los chicos pateando en el potrero de la esquina, ¿no es cierto? Son deportes elegantes. Es el tipo en lancha, es el tipo en esquí acuático, es el tipo en algún deporte que da categoría. Y después del deporte vienen contentos, sonrientes, como caminando hacia la felicidad, las chicas y los muchachos corriendo hacia el lugar donde se encuentra la gaseosa que chorrea. Y mientras van corriendo, la cámara lenta. Se lo filma en cámara lenta. Porque eso da una sensación de ¿qué? Da una sensación de vida fácil, da una sensación de pasar por la vida como quien estuviera flotando en el aire con una expresión de felicidad, y esa expresión de felicidad resulta asociada, por ejemplo, a la marca de una gaseosa. ¿Y qué es lo que hay en el fondo de estas técnicas de la propaganda, que parten de que la mayor parte de la gente no piensa sino que siente, y que para crearle necesidades artificiales hay que dirigirse a los sentidos de las personas? Es la técnica de dos señores muy conocidos por la psicología contemporánea, uno de los cuales es el ruso Pavlov y otro de los cuales es el judío vienés Freud. Pavlov con la técnica de los reflejos condicionados, y Freud con la teoría del subconsciente y del inconsciente. La propaganda utiliza tanto a Pavlov como a Freud. Los experimentos de Pavlov con los reflejos condicionados son sumamente conocidos. Experimentos que hacía con animales, sobre todo con perros. El perro en un momento se le hace sonar un timbre y junto al timbre se le da comida, o un círculo proyectado en la luz. Cuando eso se hace durante algunos días, el perro asocia el timbre con la comida.
Entonces basta con que suene el timbre a cualquier hora que sea para que los jugos gástricos del perro empiecen a... en fin, eso no solamente pasa con los perros. Cuando uno está sometido a un horario como en el colegio donde suena una campana o un timbre como para la salida del mediodía, también a veces llama la asociación del timbre con el alimento. Una técnica de estas es aplicada, por ejemplo, en la comparación que les hacía del auto y la señorita. Es asociar inconscientemente, crear el reflejo condicionado de simpatía hacia una marca de autos, de gaseosa, de cigarrillos, de reloj, de jean o de lo que sea. O sea que se trabaja sobre la psicología del hombre tocando el aspecto más animal del hombre. La otra técnica es la que se inspira en Freud, con el inconsciente y el subconsciente. No siempre los motivos por los cuales una persona compra un producto no solamente no son racionales, sino que muchas veces no son conocidos perfectamente por la persona. Si uno dice, por ejemplo, ¿para qué una persona se lava los dientes? La explicación racional, ¿cuál sería? Y uno se lava los dientes para quitar los residuos de la comida que producen bacterias que arruinan el esmalte de los dientes y que producen caries. Sí, esa es una explicación muy racional. Pero, ¿por qué? Si se analiza la cosa, es muchísima la gente que se lava los dientes, no después de las comidas, sino una sola vez por día. ¿Y cuándo? A la mañana cuando se levanta. Es decir, en el momento menos necesario, cuando las bacterias y los residuos de comida han tenido toda la noche para estar trabajando en la dentadura de la persona. ¿Y eso por qué? Porque lo que mucha gente busca al lavarse los dientes no es una cosa racional, tengo que lavarme los dientes para que no tener caries, sino que es a la mañana quitarse el gusto amargo de la boca con el cual uno se despierta. Entonces, la propaganda de un dentífrico no es racional, no dice conserve sus dientes sanos, sino una boca fresca, un aliento que trabaja sobre la motivación subconsciente por la cual una persona se lava los dientes. Y lo mismo que pasa con el dentífrico, que no se vende naranjas, se vende vitalidad. No venden zapatos para mujer, no, se venden pies hermosos. No se vende una marca de auto, se vende estatus, prestigio. No se vende una marca de cigarrillos, se vende virilidad. Fumate un Camel después de la aventura. ¿Eso a qué tiende? A que el tipo compra cigarrillos. Eso tiende a la motivación subconsciente. Uno compra cigarrillos porque le gusta el cigarrillo. Los chicos cuando empiezan a fumar, la mayor parte de las veces no empiezan a fumar porque le gusta el cigarrillo, al contrario, no le gusta, y se marean, y se descomponen, pero empiezan a fumar porque está prohibido y porque se siente más hombre. Entonces se siente más hombre fumando, como se siente más hombre afeitándose. Empieza a fumar por eso, y entonces ahí está esa propaganda tan conocida del Camel. No es el Camel es más rico que el Jockey Club. No, el Camel es un cigarrillo de hombre capaz de aventura. Si ustedes lo analizan racionalmente, no hay ninguna razón para que sea así. Ningún tipo va a ser más hombre, más macho, más valiente porque fume Camel. Pero se asocia una cosa con la otra, con una imagen de virilidad, o con una imagen de belleza, o con una imagen de éxito en la vida, el reloj de los triunfadores, de los ejecutivos, el desodorante que consigue el éxito en el amor. Nadie va a tener éxito en el amor por usar una marca de desodorante. Podrá ser que tenga dificultades si no lo usa, pero entre el desodorante y el amor no hay ninguna relación. No hay ninguna relación. Es decir, la motivación con la cual tratan de vendernos una cosa no es una motivación racional, sino sensible. No va a los motivos conscientes que tenemos, sino a los motivos inconscientes. Por eso decía, se vende virilidad o femineidad o éxito en el amor, es el mismo motivo por el cual decía que la propaganda suele aparecer ligada
a imágenes de una vida social de clases altas. En todas las películas, la casa con el jardín, con la escalera que sube al primer piso, con el camo, el deporte de lujo, el club elegante, el éxito en la vida, el triunfo, el éxito en el deporte, el éxito en el amor. O sea, esas son las cosas que nos venden. Las motivaciones principales, estudiadas por la Fundación Americana que estudia los motivos de compra: vender seguridad emocional, afirmación del propio valer, satisfacción del propio yo, escapes creadores, objetos de amor, sensación de poder, una propaganda de eso, la nafta, poder total, tipo que se siente al volante y que desprecia al miserable peatón que se le llegue a cruzar por el camino. Entonces no le venden, esta nafta funciona bien para el motor, no, poder total. Recuerdo en Italia, no sé si esa se usaba acá, decían, mete un tigre en el motor, o sea, pone un tigre en el motor, para la propaganda para una determinada marca de nafta. La sensación de arraigo, como lo hacía la abuela, un postre, y la sensación de inmortalidad, son los principales motivaciones. Bueno, pero uno puede decir, sí, fenómeno, está bien, pero ¿qué importancia tiene todo esto? Al fin y al cabo, qué sé yo, hay que usar alguna marca de reloj, hay que comprar una marca de moto, hay que ponerse un jean determinado. Bueno, en primer lugar, que nos manipulan de esa manera, tocando, trabajando sobre la sensibilidad, sobre el inconsciente, sobre los reflejos condicionados para imponernos necesidades artificiales, para hacernos creer que son necesarias cosas que en realidad no lo son. Una vez que se ha impuesto el televisor, por ejemplo, el mercado llega un momento en que se agota o disminuye. Casi todas las familias tienen su televisor. Crear necesidad artificial. No se puede decir, bueno, ya está satisfecha las necesidades que la gente tiene del aparatito. No, se siguen fabricando aparatos. ¿Y entonces qué hay que hacer? Y bueno, un televisor para los chicos, para que los chicos no joroben, no hagan ruido y se queden todo el día viendo televisión, y otro televisor para papá y mamá. Y el día que consigan enchufar 2 televisores en la casa, sea un televisor para que mamá vea la telenovela y para que papá mire el match de box, y entonces no haya discusiones. Uno para cada uno. Total, entre que cada uno tenga su televisor, que más que un medio de comunicación es de incomunicación, y que estén todos comiendo sin hablar y mirando televisión, es exactamente lo mismo. Para eso que cada uno tenga el suyo. Yo recuerdo otra propaganda en Italia que querían vender teléfonos, la compañía de teléfonos. Y entonces mostraban, el lema de la propaganda, un teléfono en cada habitación. Y mostraban una pobre mujer agotada como si estuviera corriendo los 1000 metros llanos hacia el final, que corría a atender el teléfono. En Roma, donde los departamentitos son de 2 o 3 habitaciones. La propaganda era un teléfono en cada habitación. O sea, crear necesidades donde no existen. Evitar el enorme esfuerzo de pasar a la otra habitación y basta estirar la mano para levantar el teléfono. Crear necesidades donde no existen. Eso es una manipulación del hombre. Y si nos quedáramos ahí, bueno, hasta un cierto punto, no sería tan importante. Pero lo mismo que nos enchufan una gaseosa, un gin, lo mismo que nos enchufan una marca de reloj o de moto o de leche chocolatada o de cigarrillos, nos pueden meter cosas mucho más importantes. Precisamente trabajando con la propaganda sobre el hecho de que la mayor parte de la gente no piensa sino que siente. En cualquier tema que pueda ser un tema de debate público. Por ejemplo, lo doy a manera de ejemplo, no quiero tocar el tema. Por ejemplo, la pena de muerte. Uno podría discutir con razones intelectuales a favor o en contra. Uno podría decir con una razón intelectual en favor de la pena de muerte, bueno, es como cuando en la sociedad ocurre cuando en el cuerpo de un hombre hay un miembro gangrenado, a veces hay que cortar una pierna para salvar el cuerpo, todo al hombre. La sociedad, el que ha cometido un gravísimo delito, que es un peligro para eso, uno podría decir en contra de la pena de muerte, bueno, pero no es lo mismo una mano en el hombre que un hombre en la sociedad. Esos son argumentos que van a la inteligencia. Pero
Yo recuerdo hace muchos años había una película sobre el tema que se llamaba Somos todos asesinos. Mostraba a un pobre muchachito simpático salido de un ambiente muy pobre que empieza a robar por necesidad. Durante la guerra entra en la resistencia francesa contra los alemanes y se acostumbra a matar, y después de la guerra, acostumbrado a robar y matar, en un asalto roba y mata. Y cae en manos de la justicia lo juzga, lo condena a la muerte, y la última escena de la película, el pobre tipo temblando, sentado en la silla eléctrica y rezando para que haya un corte de luz. La gente sale del cine diciendo ¡qué barbaridad! ¡La pena de muerte! Pero si uno hubiera hecho una película con un argumento distinto, y en lugar de mostrar a un muchacho pobre y simpático, etcétera, que las circunstancias o la sociedad lo hizo malo, hubiera mostrado, qué sé yo, un degenerado, un criminal que viola a una criatura, la corta en pedacitos y la quema en el horno de panadería del fondo de la casa, la gente saldría diciendo, mire, y no exagero, me lo decía una vez un preso en la cárcel de Lisandro Olmo cerca de La Plata, hablando de un caso parecido a eso, o sea, violación con asesinato y mutilación, en fin, una serie de detalles horribles. Y el preso me decía, para esos tipos hay que matarlos, me decía, la pena de muerte para esos tipos. Y el que me lo decía no era ningún angelito, era un asaltante a mano armada, un tipo que tenía no muertes, pero que tenía varias lesiones, y que se había tiroteado con la policía, pero bueno, él tiraba de frente. Pero uno que es capaz de descuartizar una criatura, no, para esos tipos la pena de muerte. En los dos casos no hay un argumento, en los dos casos se toca una situación emocional. Y exactamente lo mismo pasa y ha pasado entre nosotros ahora con el tema del divorcio. Se tocan situaciones emocionales, pero uno podría tocar qué sé yo, la muchachita bonita y simpática que se casa con un novio también bonito y simpático, pero que al día siguiente resulta que no era ni tan bonito ni tan simpático, sino que era un perfecto cretino que la engaña, que la maltrata y que la abandona, y entonces la muchachita encuentra el príncipe azul con el cual rehace su vida. La gente sale diciendo, claro, el divorcio es necesario, por lo menos en esos casos. Pero si uno pintara la cosa al revés, hiciera una película mostrando también con vivos impactos emocionales la situación de un chiquito y que tiene dos papás y que tiene dos mamás y el sufrimiento del hijo por la separación, tampoco es una exageración. Me decía un médico de niños, me dice, para el niño, sobre todo en ciertas edades, la separación de los padres afectivamente es un impacto como la muerte de los dos padres, y en cierto modo peor porque sabe que viene. Y bueno, la gente saldría diciendo, qué barbaridad, se divorcian y no piensan en los hijos. Y cuando salga, porque después del tema del divorcio viene también, cuando salga el tema del aborto, ustedes van a ver que el principal argumento que se va a utilizar para imponerlo, para permitirlo, va a ser un argumento de orden sentimental, la vida de la madre. Cuando actualmente, y con las técnicas de la medicina moderna, no existe verdaderamente el caso en el cual haya que optar sí o sí por la vida de la madre o por la del hijo. No lo digo yo, lo dice un médico judío norteamericano, el doctor Bernard Nathanson, que fue el que llevó en Estados Unidos la campaña publicitaria para conseguir que se impusiera la ley del aborto, y que personalmente dirigió una clínica abortera donde se hicieron 60.000 abortos, de los cuales él hizo 5.000 personalmente. Y después en un momento se retractó. Se dio cuenta de que lo que había ahí era una vida humana. Y él dice, cuando analiza los argumentos que se ponen en favor del aborto, la vida de la madre. Dice, jamás me he encontrado con un caso en el cual hubiera que optar entre la vida de la madre y la del hijo. Y había hecho él personalmente 5.000 abortos. Pero seguro que ese va a ser el argumento. Ese va a ser el argumento que se va a usar. La vida de la madre. Y enfrente a eso uno va a decir, claro, hay casos en los cuales, entonces, a través del sentimiento, ya no se nos impone una marca de gaseosa o de cigarrillo, se nos impone una manera de pensar o una manera de no pensar, una manera de sentir, se nos hace tomar decisiones en frente a cosas que son muy importantes. Y eso es algo sobre lo cual se trabaja ya desde niño, porque precisamente el niño es el que vive más en el plano del sentimiento, en el plano de la sensibilidad, y es el que tiene menos inteligencia para discernir. El chico es el más vulnerable para el influjo de la publicidad o de la propaganda.
El chico vive en el plano del sentimiento. Uno a un chico le pega o el chico llora, lo insulta, pero uno le ofrece un caramelo y a los 3 minutos el chico se olvidó y viene a darle un beso todavía con las lágrimas de lo anterior. El chico quiere una cosa y comprámela, pero no, nene, pero no hay plata, pero no, nene, no te hace bien. No, la quiero. O sea, vive en el plano del gusto, del instinto, y por eso la publicidad comercial se dirige de una manera particular a los niños, porque sabe que cuando al niño se le da una imagen, aparte el niño tiene una imaginación fabulosa. Esos juguetes que salen de vez en cuando, qué sé yo, el pelotino, hace unos años atrás el goma goma, todas esas cosas, se bombardea el chico, comprámelo, pero todos lo tienen y yo todavía no lo tengo. Y es un juguete infame, una cosa ordinaria, barata, pero el chico no ve el juguete, el chico ve la imagen que le presentaron en la televisión del juguete. Tiene una gran imaginación. Y el chico se convierte en el principal aliado de la publicidad comercial. El principal propagandista dentro de la familia, de los productos que se ven, que se propagandizan a través de la televisión, es el niño. Se lo mostraron, le gusta, y muchas veces la técnica de la publicidad apunta en primer lugar a los niños más que a los padres. Aparte, el niño es el que está más horas delante del televisor. Una encuesta realizada en Buenos Aires se ubica entre 4 horas y media y 6 horas diarias. Y lo mismo que uno dice, nos imponen ideas, es el uso de estas técnicas publicitarias para la propaganda política. En frente a unas elecciones, ¿qué es lo que se dice? Bueno, hay que conocer cuál es la plataforma de los partidos políticos y después optar como un ciudadano consciente por la mejor plataforma. Sí, está bien, muy bien. Pero las plataformas son todas lindas, bonitas, maravillosas. Pero ¿cuántos son los ciudadanos que cuando van a meter el papelito en la urna se guían por las plataformas? ¿Cuántos son los que han leído o averiguado las plataformas de los distintos partidos políticos? Conozco algún tipo que se la creía en serio y que se dedicó a recorrer los comités de los distintos partidos en alguna localidad para pedir la plataforma, y en algunos lugares los miraban extrañados, como diciendo, ¿y este de dónde salió? La gente vota por la plataforma, vota por los principios, o vota una imagen. Las técnicas publicitarias en las campañas políticas nuestras se parecen cada vez más a las técnicas publicitarias de las campañas políticas norteamericanas. Se nos vende un candidato a X, a cualquier cargo, exactamente lo mismo que nos venden una gaseosa, o que nos venden un yogur, o que nos venden una marca de cigarrillos. Y el que vota no sabe quién es fulano de tal. Se le ha vendido una imagen. Y esa imagen a veces es una imagen cuidadosamente trabajada. Y el señor candidato, si es un demasiado canoso, tiene que teñirse el pelo para parecer más joven o cambiar el peinado. Y tiene que saber en qué tono tiene que hablar cuando habla a los trabajadores, o cuando habla a los jóvenes, o cuando se dirige a la familia y a las mujeres. Y tiene que saber crear imagen, es decir, facha, apariencia. Es la envoltura de la persona, y entonces lamentablemente no se votan ni principios, ni una plataforma estudiada racionalmente, ni siquiera a una persona, sino a una imagen, es decir, a una careta, a algo creado y fabricado cuidadosamente por técnicos de la publicidad comercial. Y muchas veces el que gana no es un principio que gana a otro, sino una imagen mejor fabricada que le gana a otra imagen peor fabricada. Son dos imágenes, dos fantasmas. Y entonces ahí la propaganda entra a ser algo muy serio. Lo mismo, precisamente porque la propaganda se dirige a un hombre que no piensa, sino que siente, a los instintos, a las pasiones, la propaganda pone un particular acento en el uso de lo que es uno de los instintos más fuertes en el hombre. En el hombre, lo señala el gran científico que fue Alexis Carrel, existen 3 instintos o inclinaciones fundamentales. El instinto de conservación de la propia vida, el instinto de superación espiritual y el instinto de conservación de la especie, es decir, el instinto sexual. El instinto sexual es en el hombre uno de los 3 instintos más fuertes del ser humano. Y entonces, precisamente, si se quiere trabajar sobre los instintos y sobre los sentimientos,
es algo que cae de maduro la utilización del sexo en la publicidad comercial. Y es uno de los motivos por los cuales se desata toda la escalada de erotismo y de pornografía que estamos viviendo actualmente. Empieza por razones de tipo comercial. Y eso tiene consecuencias graves. Existen dos tipos de ostentación del sexo. El sexo disimulado, porque muchas veces la propaganda muestra imágenes sexuales disfrazadas o disimuladas, de tal manera que uno podría decir, no, esta propaganda no tiene nada de sexo, sin embargo lo tiene. Lo tiene en determinadas curvas que aparecen, lo tiene en determinados símbolos, o a veces aparece la propaganda directamente desvergonzada. Aparece la propaganda que tiende a llamar la atención o a excitar con fuerza los instintos. Y eso es algo que afecta, en fin. Miren, cuando el sacerdote habla de este tema, a veces, bueno, claro, los curas siempre ven el pecado en el sexo. No. Yo estuve una vez hace años en un congreso del Consorcio de Médicos Católicos en Buenos Aires, y al día siguiente el diario La Razón decía: los médicos católicos condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. La drogadicción y el aborto, fenómeno, pero si los médicos católicos hubieran condenado el sexo, no serían católicos, porque el sexo es creado por Dios. Dios los creó varón y mujer, y los creó para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa. Pero eso ni siquiera se puede decir, como hay un lenguaje desgraciado a veces que dice partes malas del cuerpo. No. Los órganos genitales en el cuerpo son tan creados por Dios como el ojo, como el cerebro, como la mano. Lo que pasa es que lo que Dios ha hecho bueno, nosotros lo podemos hacer malo. Y una de las formas de ensuciar el sexo y de pisotear y embarrar el amor es precisamente utilizar el cuerpo del hombre y sobre todo el cuerpo de la mujer, que es la que suele ser la víctima en estas ocasiones, como una especie de anzuelo o de carnada para un anzuelo comercial. Y entonces unir la señorita al auto, los labios sensuales a la gaseosa, etc. O las curvas que se mueven y que se agitan, ¿cierto? Disculpando la expresión, los profesores de moral somos muy mal educados. Me decía una vez una persona, después de mirar un aviso de Coca-Cola hace un tiempo atrás, y se le ocurrió contar, y en ese aviso aparecían en primer plano, en distintos flash, exactamente 19 trastes femeninos moviéndose delante de la pantalla. La persona me decía: esto ya no es más televisión, esto es culovisión. Precisamente la utilización del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer como una carnada, como un anzuelo, como un gancho comercial. Y eso es algo que degrada el sexo, eso es algo que degrada el amor, eso es algo que degrada ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que es manifestación de un alma inmortal y que es creado por Dios. Eso animaliza. Y eso, al animalizar, precisamente es algo que destruye la familia. Si la Iglesia habla tanto hoy de la familia es porque habla con preocupación. Miren, también es una anécdota real. Recuerdo era seminarista un amigo mío era seminarista en aquel tiempo y es sacerdote. Cuando yo era profesor en el seminario en Paraná, él entró una vez a un taller mecánico para una reparación en el auto. Bueno, estaba ahí charlando en el taller mecánico. En el taller mecánico había unos almanaques de eso que suele haber en los talleres mecánicos, con la foto de unas señoritas distraídas, tan distraídas que se habían olvidado de vestirse para salir en la foto. Y bueno, y conversando, este muchacho mira el almanaque y el tipo del taller se da cuenta que lo está mirando y se sonríe, como diciendo: mirá lo que está mirando el cura, ¿no? Y entonces le pregunta: disculpe, dice, la de la foto, dice, ¿es su mamá? Pero padre, ¿cómo me dice eso? Ah, ¿no es su mamá? Dice, ¿quién es? ¿Es su señora? ¿Es su hermana? ¿Alguna hija suya? Y el tipo ya le quería pegar, ¿no? A medida que le preguntaba se iba enojando cada vez más, ¿no? Y al final, bueno, no, dice, mire, no se enoje, pero dígame una cosa, dice, si no es ni su mamá, ni su hermanita, ni su hija, ni su señora, dice, ¿por qué no la sacan? Dice, ¿usted no piensa que esa que sale en la foto es la hija, o es la mamá, o es la hermana de alguien? Y el otro lo pensó y lo sacó al almanaque. O sea, ¿qué es lo que hizo este muchacho con esas palabras? Lo hizo pasar del instinto a la razón, lo hizo pensar. Y eso es lo que yo cuando hablo de estos temas les suelo decir a los muchachos.
a los jóvenes, a los varones. Digo, muchachos, les digo, ustedes piensen cuando ven esas cosas, ustedes piensen que Dios no hizo dos clases de mujeres distintas. Una para divertirse y otra para ser hermanita, para ser novio o para ser mamá. Dios no hizo dos clases de mujeres distintas. Y como se lo digo a los varones, se lo digo también a las mujeres. Porque si la mujer quiere no ser una carnada de publicidad comercial o una carnada de erotismo barato, si quiere que la respeten, tiene que empezar ella misma por hacerse respetar. Ella misma por hacerse respetar. De acuerdo a lo que dice también la frase por ahí, ¿no es cierto? Si no lo tenés en venta, no lo mostrés porque lo que está en exhibición está en oferta. Es decir, si la mujer quiere que la respeten, tiene que respetarse ella misma. Y el joven tiene que saber precisamente eso, saber que Dios no hizo dos clases de mujeres distintas y que el amor verdadero no va por el camino de la pornografía, no va por el camino del cuerpo animalizado, no va por el camino de ese erotismo que destruye, que ensucia el amor y que hiere profundamente a la familia. Y hay otro aspecto de la publicidad, también tocando algo que es muy serio, y es lo que podemos llamar los ídolos. Los ídolos, es decir, toda esa serie de personajes que aparecen en lo que se suele llamar la farándula. La farándula de la televisión, la farándula del cine, del canto, del deporte, de los conjuntos, etc. Esto también es muy serio, aunque no parezca. Miren, ¿cuál es? El joven aprende por las ideas que se le inculcan, pero sobre todo aprende por ejemplos. Si a un chico el papá le dice, no hagas eso, pero el chico ve que papá lo hace, ¿qué es lo que le queda? El ejemplo, y no las palabras. No le cree. El joven aprende por ejemplo, aprende por modelos. Y por eso, la Iglesia nos pone delante a los santos, que no son solamente tipos para ir a pedirles favores y prenderles velas, sino que son ejemplos de vida cristiana. Es decir, cristianos, hombres y mujeres que tomaron en serio seguir a Cristo y hicieron de su vida una imitación de Cristo. Y la patria nos pone como ejemplo a los héroes, es decir, a aquellos que fueron capaces de hacer algo grande, que fueron capaces de sacrificarse por un ideal grande, de jugarse, de dar la vida con generosidad, de desinterés. Esos son los modelos que se puede poner delante de los ojos de un joven para educarlo como varón y como mujer cristiana, el santo y el héroe, el modelo en todas las virtudes sobrenaturales y el modelo en las virtudes naturales, y son dos cosas que de alguna manera se juntan, porque ser santo es heroico y el héroe cuando es cristiano es santo también. Pero hoy día el santo y el héroe han sido reemplazados por los ídolos. ¿Qué era un ídolo en la antigüedad? Un dios falso, un dios de piedra o de madera. ¿Qué es un ídolo actualmente? Es un falso modelo. Miren, cuando yo hablo de esto, no quiero exagerar la cosa. Una vez pasó que yo había tocado este tema y después vino un muchacho casi como para confesarse diciéndome que le gustaban las carreras de autos. No, yo no tengo nada contra la cantante, contra el locutor, contra el artista o contra el jugador de fútbol o de tenis o contra el boxeador. No, pero una cosa es que me guste cómo canta, me gusta cómo actúa, me gusta cómo juega, y otra cosa es que porque tiene una cara bonita, o porque tiene una voz maravillosa, o porque tiene una patada formidable, yo lo ponga como ídolo. Y entonces, porque se ha hecho un ídolo para mí, se transforma en un modelo. Y un tipo puede ser un gran artista y una perfecta porquería como persona. Un tipo puede ser un magnífico boxeador o un buen jugador de tenis y ser un perfecto cretino como individuo. Un tipo que tiene un desastre en su familia, que lo único que le interesa es la plata, que para que lo aplaudan y para trepar un poquitito más arriba es capaz de pisarle la cabeza al vecino. Ahí es donde hay que distinguir las cosas. Él puede ser una artista maravillosa, pero una perfecta chancha en su vida. Y así, entonces, cuando uno no sabe distinguir esas cosas, me gusta cómo canta, fenómeno, poné el disco o el cassette, pero cuando terminó, no te pongas a imitar la vida.
No te pongas a seguirla en esas revistas que no solamente me traen el conjunto, sino todas las intimidades y los chismes y las alcahueterías del jugador y de la cantante y del tipo del conjunto. Ese es el asunto. Y sobre todo porque precisamente a través de la propaganda, esos personajes de la farándula son personajes inflados. Cuando uno ve en la revista Gente a final del año los personajes del año, ¿quién hay? Entre esos personajes a lo mejor un tipo que hizo una gran cosa, un médico, y después el resto son todos personajes de la farándula. Y a veces cuando tienen que opinar sobre un tema, una mesa redonda, y en la mesa redonda ponen, qué sé yo, un médico, un cura, y después el jugador de fútbol, la artista, la tipa de la televisión, que opinan sobre cualquier cosa sin saber nada de nada. Y la gente se guía por las opiniones, ¿por qué? Porque lo dijo la fulanita que canta, o porque lo dijo el tipo que juega al fútbol. Fenómeno, si yo quiero saber algo de box le voy a preguntar a Monzón, pero no le voy a preguntar a Monzón por quién tengo que votar, o qué opina acerca del divorcio, o qué opina, porque el hecho de que tenga una piña fabulosa no le da ninguna capacidad para opinar en determinados temas. ¿Qué opinás de la moral? Le preguntaron una vez en el diario Clarín a Monzón y dijo, si lo agarro al que inventó la moral le doy una piña. Las piñas las da muy bien, pero qué mentalidad, ¿no es cierto? Ahí está el problema. Y muchas veces esos ídolos con los cuales se siente identificado el chico que se pasa las horas delante del aparato de televisión son los que van formando su mentalidad, su manera de sentir. Hay gente que resuelve los problemas de acuerdo a esas situaciones artificiales que se presentan en la telenovela, ¿no? Tenemos que hacer como hizo fulanito de tal. Yo he escuchado una vez en Buenos Aires un tipo que citaba a Minguito Tinguitela como si fuera un profesor de filosofía, no, porque lo que dijo Minguito en el programa. Entonces uno está poniendo como modelo para la juventud ídolos que son falsos modelos. Y de acuerdo a los modelos que se presenta un joven, de esa manera va a crecer ese joven y eso va a ser el ideal de su vida. Y entonces estamos apuntando muy bajo. Y a veces esos modelos, ¿cuáles son los principales modelos de las series televisivas? Personajes de las series extranjeras. Nos están imponiendo un coloniaje cultural a través de esos personajes de la televisión, de esos personajes artificiales. Otra consecuencia es la moda. Ya hicimos referencia a esto, hablando de la propaganda. Muchas veces la cosa se impone por la moda. Pero como todavía vos no lo tenés, pero qué tipo atrasado, vos todavía no, todavía no compraste el último long play de fulano, todavía no tenés el último cassette del conjunto tal. Se imponen las modas en el vestir, modas en la manera de hablar, modas en la música, y a lo mejor a uno no le gusta, pero uno la escuchó por radio una vez y otra vez y otra vez y otra vez y se le fue metiendo, se la impusieron a fuerza de repetición en la propaganda. Y si no le llegó a gustar, va a tener, pero como vos todavía no lo tenés. ¿Y cuál es la técnica de la moda? La técnica de la moda es crear un rebaño haciéndole creer a cada uno de los tipos que es original. Que él es un tipo original porque está en la última, en la moda. Es decir, porque hace lo que hacen todos. Yo recuerdo hace muchos años, empecé el primer año de seminario, lo hice en el seminario de Tucumán. Era cuando estaba empezando a surgir la figura de Palito Ortega. Un muchacho tucumano, un muchacho del pueblo, y dentro de los artistas, digamos, aparte es una figura limpia. Sí, como cantante se podría discutir, pero yo recuerdo que un día estaba yo en la terminal de ómnibus de Tucumán. Y veo una serie de muchachitos, la escena típica, los que van para el servicio militar, ¿no es cierto? Serían como 15 por ahí, todos en grupo, esperando algún colectivo que los llevaría para el cuartel o no sé qué. Y algo me llamó la atención. Me puse a observar. Y bueno, no digo los 15, pero 13, peinado de Palito Ortega, la mirada tristona de Palito y posiblemente cada uno de ellos se sentiría un tipo sensacional, otro Palito Ortega, la reproducción de Palito Ortega, lo que era ser una repetición de todos los otros. Por eso digo, crear un rebaño pero pensando que son originales. Es lo que pasaba, qué sé yo, cuando se pusieron de moda los hippies o después con los punks.
Si no fuera por los medios de difusión, por las revistas, por la televisión y la fotografía, sería un grupito de un montón de tipos que se les dio por raparse de una manera extraña, porque se les dio por dejarse melena, o porque se les dio por teñirse el pelo de azul de un lado y de verde del otro, o de usar un arito como usaba Michael Jackson. Y eso sería un grupito, pero no, la propaganda se interesa en eso. Y como pasaba alguna vez, juntan 500.000 hippies en un festival y ellos dicen que son los tipos que están contra la sociedad de consumo, contra el comercio, y la sociedad de consumo los junta de 500.000 y les vende los disfraces de hippie, les vende los jeans gastados, después saca un disco que es un éxito y saca una película sobre la reunión de los hippies que ganó un tiempo en la isla de White. O negocia con los punks vendiéndole sus productos. Y ellos creen que son la rebelión contra la sociedad de consumo y son promovidos y son utilizados por la sociedad de consumo. Pero aquí también hay modas que son tontas y que pasan, pero puede haber modas que son mucho más peligrosas. Muchas veces cuando uno habla de estos temas, lo mismo que les decía antes con el sexo. Uno puede decir, bueno, claro, lo que pasa es que el cura es un viejo amargado que se le da por tomarnos el pelo a los jóvenes y por reírse de un montón de cosas que a los jóvenes nos gustan y por darnos una serie de palos por la cabeza. Sinceramente no. Yo a veces pienso en otras cosas. Yo a veces pienso en otros jóvenes que yo conocí hace algunos años atrás, que para ustedes son muchos, pero para mí no tanto, 10, 15 años. Y jóvenes que en un momento fueron llevados por una propaganda y por una moda. Y fueron utilizados por esa propaganda y por esa moda. Y muchos de ellos eran jóvenes generosos, tenían un corazón limpio. Veían que había muchas injusticias y muchas porquerías y querían cambiar las cosas. Pero hubo gente que se aprovechó de ese idealismo juvenil y les llenaron la cabeza de mentiras y los envenenaron con una propaganda. Y así como en un momento se puede poner de moda el ser hippie o el ser punk, o el rock pesado, en un momento se puso también de moda el empuñar un arma o el poner bombas. Y hubo toda una juventud, a lo mejor con nobles ideales en su corazón, pero a la cual a través de la propaganda le envenenaron el corazón y la cabeza y los cargaron de odio y los transformaron en asesinos. Y mientras esa juventud fue al matadero en los montes de Tucumán, o figuran en las listas de desaparecidos o terminaron en alguna cárcel, aquellos que los envenenaron, el profesor universitario, el ideólogo, el doctor, el político y algún colega mío en el sacerdocio y algún periodista, esos no, esos quedaron en sus cátedras o se fueron como exiliados de lujo al extranjero. En cambio, esa juventud fue a la cárcel y fue a la muerte, porque en lugar de canalizar los ideales que podía haber, que tiene que haber en el corazón de todo joven, los cargaron de odio y los envenenaron y los enviaron allí. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Cuando yo siempre cuando hablo de este tema, pongo el acento con fuerza en no ser rebaño, en no dejarme llevar por. Y otra cosa tremenda, que es lo que nace de la moda. Hay un solo pecado, el ser distinto. Hay una sola cosa que guía la mentalidad del hombre rebaño. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Es el criterio de que la mayoría tiene razón. Es la sociología que hace encuestas. El Rapport 15, por ejemplo, sobre la sexualidad. Entonces, si el tanto por ciento de los jóvenes hacen esto, bueno, eso es normal. ¿Por qué? Porque lo hace la mayoría. Es el criterio de la moda, del rebaño, de no ser distinto, de no animarse a ser distinto. El temor de que uno lo miren como un bicho raro, el temor de que se rían de uno o lo tomen por un estúpido, o el sentirse justificado. ¿Por qué? Y bueno, ¿qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Es la mentalidad que en el fondo está metida dentro de la patota de delincuente juvenil. Como lo hicimos entre todos, a ninguno a lo mejor de esos muchachos solo se le ocurriría hacer las porquerías o los delitos que hace con nosotros. Pero como lo hicimos entre todos, parece que la culpa se reparte, cada uno tiene un pedacito de culpa nada más, entonces la cosa se achica. Y esa es la psicología de la masa. Y el criterio es ese. El número tiene razón. La masa tiene razón.
Y hay que seguir la corriente, hay que seguir la onda, no se puede ser un tipo anticuado, superado. ¿Cuántas veces se juzgan cosas de moral así? No, pero eso es tabú, pero eso está superado, pero eso es de otro tiempo, pero eso es cosa de los viejos. Ahora todo el mundo lo hace de una manera distinta. Y, si me permiten, espero que sea la última parte, ya no me falta tanto, sí, la mayoría tiene razón. Entonces tenía razón aquel tipo que decía, como mierda, no puede ser que tantos millones de moscas estén equivocadas. Disculpe. Y uno dice, es una exageración. Es una exageración, ojalá fuera una exageración. Las moscas no, las personas también. ¿Qué es un bestseller? Un bestseller, ¿qué es? ¿El mejor libro? ¿El libro escrito por el mejor escritor? ¿La mejor novela? No, el libro que ha vendido mayor cantidad de ejemplares. Aunque sea un novelón infame, que tiene mucho de acción, algo de sexo y un poco de intriga, y que literariamente no vale ni 5, no, pero es un bestseller. Yo he visto una persona entrar en una librería y decir, tiene un bestseller. Es decir, tiene un bestseller. Tiene un bestseller. Y lo mismo pasa con un programa de televisión. ¿Cuál es el mejor programa de televisión? El que sirve mejor para educar a la gente, el que transmite un mensaje que hace que uno crezca como hombre. No, el que tiene más rating, es decir, el que lo ve la mayor cantidad de personas. El criterio del número. No puede ser que tantos millones de moscas estén equivocadas. ¿Cuál es el mejor político? ¿El tipo que es más amante de la patria, más honesto, más desinteresado, más sacrificado? No, el que tiene mayor cantidad de votos. Aunque para juntar esos votos tenga que haber prometido cosas que no pensaba cumplir, aparecer, como decíamos antes, con toda una imagen. No me refiero a nadie en particular, es una cosa muy general, lamentablemente muy general, ¿cierto? El mejor es el que es capaz de prometer más cosas, de darle la mano a mayor cantidad de gente, de aparecer sonriendo, besando niños, y toda esa imagen, presentar toda esa imagen y cáscara para juntar la mayor cantidad de votos posibles. El criterio de la mayoría y del número, y eso nos lleva a pensar en aquella elección que hubo una vez en la historia. Aquella elección dirigida por un gobernante liberal rusoniano que decía con escepticismo, ¿y qué es la verdad? Y que le iba a preguntar la verdad ¿a quién? A la mayoría. Y convocó a elecciones custodiadas por las Fuerzas Armadas y le dijo al pueblo que estaba reunido allí adelante, ¿a quién quieren ustedes? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, movido por los agitadores y por los demagogos, dijo a Barrabás. Y con Jesús, el llamado Nazaret, ¿qué hacemos? Crucifícalo, crucifícalo. Y aquel gobernante que sabía que era justo, por temor de la mayoría, por temor de esa masa del pueblo reunida y cargada de odio por la propaganda de los demagogos, lo crucificó a Cristo y lo puso en libertad a Barrabás y se lavó las manos, porque el criterio de verdad lo había decidido la mayoría, es decir, la masa. Y el último ejemplo que les pongo de el influjo que tiene eso, el hombre, que no piensa, sino que siente. Es que también se nos ha metido esto dentro del catolicismo. Yo no quiero rechazar el sentimiento, es parte del hombre. Lo que les recuerdo es el hombre vertical. Inteligencia, voluntad y sentimiento. Pasiones. Pero también se nos ha hecho un catolicismo de puro sentimiento, de puro sentimentalismo. Y no podemos poner las cosas fundamentales de nuestra fe y nuestra vida sobre los sentimientos, que son como arena movediza. El corazón del hombre es como una veleta que cambia con todos los vientos. A veces el sacerdote tiene la experiencia, por ejemplo, viene una persona y dice, ay, padre, yo no me siento arrepentido de lo que he hecho, no me siento arrepentido. ¿Por qué? Porque no siente lagrimitas, dolor, algo acá que... Dígame, ¿usted se da cuenta de que obró mal? La inteligencia. Sí. ¿Tiene voluntad de no volver a hacerlo? Sí, por supuesto. ¿No? Entonces usted está arrepentido. El arrepentimiento puede venir con el sentimiento y con las lágrimas, pero a lo mejor no. Uno puede estar seco como un palo y estar profundamente arrepentido, porque el arrepentimiento no es solo una cosa del sentimiento, sino de la inteligencia que me dice hiciste mal y de la voluntad que dice no lo quiero volver a hacer.
Y como eso, incluso una cosa tan importante como el amor. Pero como el amor no es sentimiento, no, es mucho más importante que los sentimientos. Si el amor lo ponemos solamente en el sentimiento, ¿qué pasa? Fíjense, cuando un papá o una mamá tiene que castigar al hijo que se ha portado mal, le duele más al papá o a la mamá que al hijo. Y si se dejara llevar por los sentimientos, ¿qué pasaría? Pasaría como lamentablemente pasa hoy muchas veces. Los papás que son abuelos, que malcrían a los hijos como si fueran nietos o bisnietos. La Sagrada Escritura dice en el Antiguo Testamento, odia a su hijo el padre que no lo castiga. El que lo ama lo corrige para enderezarlo. Y si se deja llevar por los sentimientos, ¿qué hace? No, pobre nene, para que no llore, ¿cómo lo vas a poner en penitencia? Que haga lo que quiera, que coma tierra, que meta el dedo en el enchufe, pobre. El médico que tiene que curar a un enfermo. Si se deja llevar por el sentimiento, no lo voy a hacer sufrir, ¿cómo le voy a dar este remedio que es tan amargo? ¿Cómo le voy a meter el bisturí ahí que el pobre tipo va? Si se deja llevar por los sentimientos, ¿qué hace? Lo mata. ¿Qué es el amor entonces? El amor lo decía el viejo Aristóteles 500 años antes de Cristo. Amar es querer el bien del otro. El padre que castiga justamente a un hijo lo hace porque quiere el bien del hijo, porque quiere enderezarlo. El médico que hace sufrir al enfermo en la operación lo hace sufrir para curarlo, y amar al enfermo es querer que el enfermo se cure. Si yo tengo un amigo que anda por mal camino y yo me dejo llevar por los sentimientos, no le voy a decir nada para que no... A lo mejor se ofende, a lo mejor se pelea. No, el amor me exige decirle la verdad. ¿Y cuántas veces pasa eso entre los novios? ¡Qué cosa trágica! Si no, ya sé que tiene tal problema y tal otra cosa que no sé, pero el día que nos casemos va a ser distinto. No se la dice porque no, el día que nos casemos va a ser distinto. Sí, va a ser peor. Va a ser peor. Pero no se animan a decirse las cosas porque se dejan llevar por el sentimiento para evitar una discusión, para evitar una pelea, y entonces hacen como si no existiera ese defecto, ese dejarse llevar por el sentimiento. El amor normalmente va unido con el sentimiento, pero es mucho más que un sentimiento. Si el amor fuera sentimiento, Cristo hubiera dicho un disparate cuando dice que tenemos que amar a los enemigos. Si me cuesta amar a una persona que me cayó antipática, a lo mejor porque las cosas solamente sobre los sentimientos, es como edificar sobre arena movediza y las cosas se derrumban. Es lo que pasa precisamente con el tema del matrimonio, cuando se quiere edificar la familia exclusivamente sobre la sensibilidad, sobre lo exterior, sobre las formas de los cuerpos o sobre las pasiones del corazón, se está edificando sobre arena movediza. Y eso después se derrumba. El amor es una cosa mucho más profunda que eso. Cuando uno encuentra esos viejitos que han recorrido un largo camino en la vida, y a veces la gente dice se quieren como si fueran novios. No, se quieren mucho más que si fueran novios. Porque el amor de ellos ha sido forjado por un largo camino recorrido juntos en las buenas y en las malas. Y ha habido muchas discusiones y peleas y encontronazos y alegrías y sufrimientos compartidos, y eso fue haciendo de los dos una sola cosa, de tal manera que no es raro a veces en esos viejitos que murió uno y al poco tiempo murió el otro sin estar enfermo, porque de tal manera habían llegado a ser una sola cosa que ya no podía vivir juntos. Y ahí no hay belleza en los cuerpos gastados. Ahí no tienen necesidad de decirse un montón de palabritas y de cosas, ni de hacerse regalitos, no. El solo hecho de estar juntos hace de ellos en el silencio una sola cosa. El amor es mucho más profundo que eso. Y lo mismo pasa con el amor de Dios. Lo mismo pasa con el amor de Cristo. Lo mismo pasa con nuestra fe cristiana y católica, con nuestra respuesta a Cristo. Que a veces la reducimos a momentos de sentimiento y de entusiasmo, eso que decía antes, hay que ser auténtico. ¿Cuántas veces yo no fui a misa porque no tenía ganas? Yo rezo cuando tengo ganas porque hay que ser auténtico. Cuando me hablan de eso, muchachos, digo, sí, mira, un día se levanta el viejo a la mañana y si ya es hora de levantarse, pero hoy no tengo ganas de ir a trabajar y como hay que ser auténtico me quedo en cama. Y se queda en cama hasta que se acerca el mediodía y empieza a sentir motivos que lo levantan de la cama y dice, che, bien que está la comida. No, mira, como hay que ser auténtica y yo no tenía ganas de cocinar. Resulta que
¿qué pasaría en la familia si papá y mamá se guiaran, digamos, como el hombre patas arriba, por los sentimientos? Entonces voy a trabajar cuando tengo ganas, voy a cocinar cuando tengo ganas, voy al colegio cuando tengo ganas, y así pasan las cosas de nuestra fe. Hay un catolicismo que se quiere hacer de puro sentimiento, un catolicismo que quiere evacuar la cruz y la dificultad que tiene la vida cristiana, de pura sensibilidad y de pura sensiblería, de música que no mueve tanto el alma sino el cuerpo, de frasecitas lindas que pueden llegar a lo mejor en algún momento de la vida. Pero si el cristianismo no es más que eso, si a Cristo no le damos no solamente el corazón, sino la cabeza, si miramos en Cristo no solo esos eslóganes, sino el llamado a cargar la cruz para seguir. Hubo un momento, lo decía antes, en que hubo una juventud que se ilusionó que iba a ser un país nuevo a través del camino del odio, de la violencia y de la guerrilla. Y hubo después una juventud decepcionada que se acercó a la iglesia, y se acercó por miles y por cientos de miles, y era el momento en que había cientos de miles de jóvenes que peregrinaban a Luján, y yo en ese momento lo decía, y se lo dije incluso a muchos obispos: si a esta muchachada no le damos más que sensibilidad, nos tomamos de la mano, nos queremos mucho, caminamos juntos, nos abrazamos, nos damos besitos, nos contamos las experiencias de la vida, sonríe que Dios te ama, y se acabó ahí, esta muchachada, como hoy viene a la iglesia, se va a ir, porque lo que necesitan es una cosa más sólida, más profunda. Cuando esos eslogans pueden servir a lo mejor para el adolescente que se acerca recién a Cristo, pero si después no le damos un alimento sólido, ¿qué pasa? Cuando viene ese mismo chico, esa misma chica que se acercó al grupo juvenil y ya no es tan chico y tiene 22, 24, 25 años y se han casado y tienen un problema de trabajo y les pesa sobre ellos la situación económica y los hijos quieren venir y dicen: ¿a dónde lo metemos al hijo si viene? Porque viven en un departamentito así, lo guardamos en el placar. ¿Qué hago como cristiano enfrente a estas situaciones? ¿Qué le voy a decir? Sonríe, que Dios te ama. Si no le hemos dado un sentido de la vida, una columna vertebral capaz de cargar la cruz, todo eso otro pasa llevado por el bien, todo eso otro pasa llevado por el bien. Está bien que a Cristo lo queramos con todo nuestro sentimiento, pero amar a Cristo es mucho más profundo que eso. No son los que me dicen Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. El que me ama es el que cumple mis mandamientos. El que ama a Cristo tiene que escuchar la doctrina de Cristo, no solo en las cosas lindas y simpáticas y bonitas, sino en lo que tiene de exigencia y de fuerza. Y si lo miramos así, enfrente a todo esto que he estado diciendo, que ya va para largo y que sin embargo es solo como un resumen, es solo como una serie de pantallazos de distintos aspectos y de distintas consecuencias que tiene la existencia de ese hombre patas arriba en esta sociedad invertida y manejada por la publicidad, por la propaganda, enfrente a esto ¿qué? Enfrente a esto precisamente el joven tiene que ser verdaderamente un rebelde. Pero el rebelde no es el que decíamos antes, el hippie o el punk fabricado por la propaganda y por las revistas. El rebelde no es el tipo que se deja llevar por la moda, como la calabaza de la fábula de Trilusa, que dice: flotaba la calabaza vacía llevada por la corriente y decía: estoy haciendo la revolución. El verdadero rebelde es aquel que es capaz de jugarse por valores que valen la pena. Y eso es lo que tiene que ser el joven hoy. Enfrente a la propaganda, enfrente a la moda, enfrente a la mentira, enfrente al lavado de cerebro, enfrente al bombardeo que lo trata como un animal de Pavlov y que trata de despertar en él los instintos más bajos utilizando la psicología freudiana, el joven tiene que ser un rebelde de la verdad. Enfrente a la propaganda, a la moda y a la mentira. Enfrente a la pornografía y a la corrupción y al destape que ensucia las cosas más santas, que basurea el cuerpo y el alma del hombre y de la mujer, que envenena el amor, que hace una porquería del noviazgo y que destruye a la familia, el joven tiene que ser el rebelde del amor verdadero, el que es capaz de amar en serio como hombres y como mujeres cristianas, íntegros, distintos y complementarios, y de amar una vez para siempre, y de amar y jugarse la vida en ese amor. Enfrente a la moda, a la masa, al número, a la mayoría, el joven tiene que ser el rebelde capaz
de decir que no donde todos dicen que sí para seguir el rebaño. Aunque todos, yo no. Ese tiene que ser muchas veces nuestro lema. Aunque todos mientan, yo no miento, aunque me cueste la vida. Aunque todos se aprovechen, yo no. Aunque todos traicionen y sean infieles, yo no. Aunque todos roben y metan la mano en la lata, yo no. Yo no me guío por la masa, yo me guío por mi conciencia iluminada por la palabra de Cristo. Aunque eso signifique nadar en contra de la corriente, remar en contra de la corriente, de la opinión, de la moda y de la mayoría. Yo voy a tener que rendir cuenta a Dios al final de mi vida, de mi conciencia, y no como masa, como multitud, como rebaño. Aunque todos, yo no. Eso tiene que ser el lema que fundamenta una verdadera rebeldía juvenil de aquel que quiere construirse una personalidad como hombre vertical, como ser humano vertical en un mundo de seres puestos patas arriba, restaurar en nosotros el hombre como Dios lo creó, puesto de pie y capaz de mirar hacia el cielo, con la inteligencia sobre la voluntad y la inteligencia y la voluntad encauzando hacia el bien y hacia la verdad y hacia la bondad las pasiones, los instintos y los sentimientos. Solo así, siendo verdaderamente hombres verticales, hombres y mujeres verticales, primero hombres y mujeres y luego hombres y mujeres cristianos y verticales en medio de una sociedad masificada, podemos ser auténticamente rebeldes y vale la pena jugar nuestra vida para que un día cambien las cosas, para que el hombre pueda nuevamente ponerse de pie en medio de tantas ruinas de hombres